Muy buenas a todos, nosotros somos el equipo 5 y les vamos a platicar sobre el seminograma. Para empezar, ¿qué es el seminograma o espermatograma? Pues es una herramienta estándar para valorar la infertilidad masculina a través de la calidad del líquido seminal, o sea, sobre el semen y checar lo que son los espermatozoides. Este, de esto puede variar ya sea por la edad, del volumen, eyaculado, concentración de fructosa, abstinencia y del peso. Y pues con estas variables se puede estimar la motilidad del recuento y lo que es la morfología espermática. Para empezar, vamos a hablar sobre el aspecto fisiológico sobre lo que es el espermatozoide. Aquí podemos recalcar y ver que tiene que son tres partes fundamentales de su estructura, lo cual es la cabeza, la pieza intermedia y lo que es la cola. Dentro de la cabeza, pues esta contiene lo que es el núcleo, lo cual está el ADN paterno que se unirá junto a la madre en la fecundación. Luego tenemos lo que es la acrosoma. En esta tiene lo que es la vesícula llena de enzimas, aquí como podemos ver, que ayudan al espermatozoide a poder penetrar dentro de la membrana del óvulo. Luego seguimos con lo que es el núcleo, cual ocupa gran parte de la cabeza y contiene el ADN haploide, lo cual es la mitad de la información genética del padre y ya pues la otra mitad es en base a la madre. Luego tenemos lo que es el centriolo. En esta participa en lo que es una división celular después de la fecundación, que contribuye al desarrollo del cigoto. Luego empezamos con la pieza intermedia, que es una zona de unión tanto con la cabeza junto con lo que es la cola o el flagelo, que contiene que contiene la vaina de la mitocondria y produce la energía del ATP para poder que se mueva el espermatozoide. Y dentro de la pieza intermedia está lo que es la mitocondrias. Estas pues están enrolladas alrededor del eje en su pieza intermedia. En esta pues su función es proporcionar la energía mediante la respiración celular para que el espermatozoide se pueda mover hacia el óvulo, hacia su destino. Y ya como último tenemos lo que es la cola o flagelo, que es su estructura móvil, con lo que se impulsa, con lo que se mueve, bueno, en base también por la pieza intermedia, por la mitocondria, que produce su energía y hace que eh, se pueda dirigir al óvulo de la mujer. Luego empezamos con la formación y función del semen. ¿Qué función cumple el semen? Pues en esta ayuda a transportar los espermatozoides fuera del cuerpo hacia el sistema reproductor femenino para ayudar a la fecundación, a un óvulo e iniciar el proceso del desarrollo fetal cuando sale el semen. En esta, el semen sale del pene cuando llega a lo que es un tipo de... eh, ¿Cuándo sale el semen? El semen sale del pene generalmente después del orgasmo, entre paréntesis, eyaculación. Y también en otras veces se puede liberar sin experimentar un orgasmo, el cual una cosa, ya sea por la eyaculación, es por llegar a sentir ese placer, pero en cambio, también el hombre puede llegar a sacar lo que es el cual se llama líquido preeyaculatorio, que no es tan parecido, es similar al semen. Luego tenemos aquí la anatomía y fisiología de los órganos reproductores masculinos, el cual todos son importantes, pero los que más están durante el proceso, pues es lo que es el testículo, epidídimo, luego lo que sigue el conducto deferente, el cual en este tanto puede conducir la orina como puede conducir el semen. En esta, ¿dónde se produce el semen? Bueno, pues las vesículas seminales
y en la próstata producen un líquido blanquecino que se mezclan con los espermatozoides. Luego, ¿dónde se producen los espermas? Estos pues se producen en los testículos. O sea, que dentro del semen se produce en la próstata y los espermas en los testículos. Pero ya con estas se juntan y van a soltar ambas partes a partir de las células germinales en un proceso llamado espermatogénesis. Dentro del semen contiene aproximadamente entre un 65 y un 75% de líquido que proviene de las vesículas seminales. Dentro del 25 a 30, este líquido proveniente de la próstata y el 1 al 5% son los espermatozoides. ¿Dónde se almacena el semen? Pues está en un conducto situado en la parte posterior del testículo, el cual es el epidídimo. Almacena a los espermas hasta que maduren. Luego los espermatozoides se combinan con el líquido de las vesículas, como mencioné antes, y el líquido prostático para poder formar el semen. Y aquí tenemos una imagen más detallada de lo que es la estructura del testículo epidídimo, donde más ahí se concentra esta cantidad de semen y de espermatozoides. Dentro de los componentes del semen, pues el semen se compone principalmente de lo que es agua, moco y plasma. En el moco, pues es un tipo de sustancia lubricante que no es parecido al moco nasal, es mucho más distintivo. También puede contener pequeñas cantidades de lo que es calcio, citrato, fructosa, glucosa, ácido láctico, magnesio, potasio y zinc, los cuales esos ayudan a nutrir a los espermatozoides y les dan la energía que necesitan para poder nadar. Dentro de su regulación hormonal, bueno, pues en la LH está lo que es la hormona luteinizante, el cual es producida por la hipófisis hacia la respuesta de la hormona liberadora de gonadotropinas del hipotálamo. Su función pues es estimular a las células Leydig en los testículos para que se pueda producir la testosterona. Sin una adecuada secreción de LH, niveles de testosterona puede disminuir como consecuencia y afectaría la calidad y cantidad de semen. Luego tenemos lo que es la FSH, la hormona folicoestimulante. Esta es secretada también por la hipófisis anterior y actúa directamente sobre la célula Sertoli, que esta está en los túbulos seminíferos. Estas brindan soporte y nutrición a los espermas durante su desarrollo. Gracias a esto, liberan proteínas fijadoras de andrógenos y factores necesarios para que el espermatozoide se pueda desarrollar bien. Y, como mencioné antes, la testosterona. En la testosterona es el andrógeno más importante para un hombre, como acabo de mencionar, y se produce en las células Leydig. Esta pues mantiene a la espermatogénesis, ya que promueve la división y maduración hacia estas células germinales. Aparte, estimula lo que son las glándulas accesorias, como las vesículas, la próstata y glándulas bulboretrales, que produce los componentes para el líquido seminal y ese que nutre al espermatozoide. Hola, mi nombre es Giselle y yo les voy a hablar acerca de la recolección, conservación y criterios de calidad de la muestra. Muy bien. En indicaciones para el paciente antes del muestreo, estas deben de ser brindadas por el doctor o el laboratorista, esto con el fin de asegurar que la muestra sea lo más adecuada posible. Entre estas indicaciones, el paciente debe tener una abstinencia sexual de 3 a 5 días. Periodos más cortos o periodos más largos pueden llegar a alterar la concentración espermática y la calidad de la muestra. El paciente también debe de tener una higiene adecuada. Esto quiere decir que debe de orinar antes de la toma de muestra, lavar bien sus manos y genitales, esto con el fin de evitar algún contaminante en la muestra. También está prohibido el uso de alguna crema, lubricante,
saliva o preservativos, ya que estos pueden tener un efecto tóxico para los espermas. También está que debe de evitar presentar gripa, ejercicio excesivo, consumo de drogas, alcohol o medicamentos, esto sin avisarle al laboratorio. También otro punto que debe de avisar es si se llega a perder alguna parte de lo eyaculado. Muy bien. Para la extracción de la muestra se debe de utilizar el método de masturbación. Este debe de depositarse directamente en un recipiente estéril de boca ancha proporcionado por el laboratorio. En el lugar de la toma puede suceder de dos formas, ya sea en el laboratorio, que es la opción más recomendada, ya que se tiene un mejor control del tiempo y de la temperatura de la muestra, o bien puede ser también tomada en casa del paciente. Sin embargo, si llega a darse este caso, el paciente recibirá algunas indicaciones, esto para el transporte de la muestra hacia el laboratorio. Una recolección se considera completa cuando se recolecta todo lo eyaculado. La pérdida de la primera fracción principalmente puede llegar a comprometer el resultado, ya que esta es la que es más abundante en espermas. También se debe registrar la hora de la toma, ya que es fundamental para interpretar algunos parámetros como la licuefacción y la motilidad. Ok, cuando la muestra es tomada en casa se deben de seguir unas condiciones específicas con el fin de evitar la pérdida de la motilidad o algún otro parámetro. Aquí el tiempo máximo de entrega sería que la muestra debe llegar en menos de 1 hora al laboratorio y mantener una temperatura ideal de 37 grados centígrados. También se debe de evitar exponerla a temperaturas muy extremas, debido a que si se expone a temperaturas menores de 20 grados centígrados puede reducir su motilidad, mientras que si se expone a temperaturas muy calientes puede llegar a afectar la viabilidad espermática. También debe considerarse que la muestra, o en este caso el frasco, no debe de agitarse bruscamente debido a que esto puede afectar a los espermatozoides. Muy bien, en los tiempos de liquefacción y condiciones ideales para esta, brevemente, la liquefacción del semen es el proceso mediante el cual la muestra inicial más espesa se vuelve más fluida y esto sucede en un tiempo aproximado de 20 a 30 minutos a una temperatura ambiente. Una liquefacción tardía puede dificultar el análisis y afectar la movilidad. En las condiciones ideales para esto, se debe de tener la muestra en reposo y debe de tenerse a temperatura ambiente, ni debe de refrigerarse ni debe de calentarse artificialmente. En criterios de calidad de la muestra, una muestra se considera de buena calidad para análisis cuando cumple lo siguiente. Esta está completa, sin ninguna pérdida de fracciones importantes, no contiene lubricante, saliva, agua ni otro contaminante, presenta una liquefacción adecuada dentro del tiempo esperado, ha sido entregada dentro del tiempo establecido y a una temperatura correcta, y su manejo se ha permitido observar parámetros clave como la movilidad y la concentración de la muestra. Los errores preanalíticos suceden cuando el paciente no siguió las indicaciones previas a la toma de muestra, ya sea que tuvo un periodo de abstinencia incorrecto o muy largo o muy corto. Esto puede alterar la concentración espermática. También que haya utilizado preservativos convencionales o lubricantes al recoger la muestra, que la muestra llegue a estar mezclada con saliva, orina, jabón, alguna crema, o que se pierda parte de la muestra durante lo eyaculado, que haya un retraso en el transporte o la muestra sea expuesta a temperaturas no controladas, ya sea muy frías o muy calientes, pueden afectar la movilidad espermática. También el no tomar la hora y notificarla al laboratorio, así como no entregar información clínica relevante, como si el paciente presentó fiebre, si tomó algún medicamento, si se sometió a alguna cirugía testicular. Todo esto puede llegar a influir en la interpretación de los resultados.
Buenos días, hoy voy a presentarles sobre los parámetros macroscópicos del seminograma. Esta es la primera evaluación que se realiza cuando analizamos una muestra de semen. Los parámetros son aquellas características físicas y químicas que podemos evaluar sin necesidad de microscopio, utilizando únicamente nuestra observación y métodos básicos de laboratorio. El primer parámetro que se evalúa es el volumen del eyaculado. Según la Organización Mundial de la Salud, el estándar internacional más reciente o referencia es mayor o igual a 1.4 mililitros y el rango típico está entre 1.5 y 5 mililitros. Ahora, ¿de dónde viene este volumen? El eyaculado no solo es los espermatozoides. De hecho, la mayor parte del volumen viene de glándulas accesorias. Y para medir este volumen usamos la pipeta graduada o el método de gravimetría, que es medir por peso. Es importante que esté completamente licuada antes de medirla. Entonces, también tenemos que se pueden encontrar alteraciones como la hipospermia, es decir, que presenta un volumen menor a 1.4 mililitros. Esto puede indicarse por varias cosas, ya sea por una obstrucción parcial de los conductos, una eyaculación retrógrada o hipogonadismo, que es una producción insuficiente de hormonas. Por otro lado, si encontramos hipervolumen mayor a 6 mililitros, generalmente indica inflamación de las glándulas accesorias. Ahora, el pH del semen, el segundo parámetro. Según la OMS, con un rango normal entre 7.2 y 8, ahora el pH del semen es el segundo parámetro que vamos a ver. Su valor de referencia por la OMS es de mayor o igual a 7.2. Como pueden ver, el semen es ligeramente alcalino, pero también puede haber un rango normal de entre 7.2 a 8. ¿Pero por qué es importante que sea alcalino? Bueno, tiene varias funciones fisiológicas esenciales. Primero es que neutraliza el pH ácido de la vagina. El segundo es que es para activar la movilidad espermática. Además, también el pH nos sirve para interpretar casos clínicos, porque si encontramos un pH menor a 7.2, es decir, que es más ácido, esto puede indicar que hay una obstrucción de las vesículas seminales o una infección prostática. Por lo contrario, si encontramos un pH mayor a 8, que es demasiado alcalino, generalmente indica que hay una infección del tracto genital o prostatitis, que es una inflamación de las vesículas. El pH se mide con papel indicador o con un pHímetro inmediatamente después de la licuefacción. El tercer parámetro es el color y aspecto del semen. Normalmente el semen tiene un color blanco grisáceo con un aspecto opalescente, que significa que es un poco brillante como nacarado. El aspecto debe de ser homogéneo. Este color y opacidad se deben principalmente a la alta concentración de espermatozoides en el semen. Entonces, el color ya nos está dando una pista sobre la concentración espermática. Para evaluar esto, simplemente hacemos una inspección visual en un recipiente transparente después de que el semen se haya licuado, con buena iluminación y preferiblemente con un fondo blanco para ver mejor. Pero ahora, ¿qué significan las variaciones de color que se puede presentar? El primero es un color amarillo verdoso. Esto indica piospermia, que es presencia de pus, o leucosispermia, que es exceso de leucocitos, lo que indica una infección bacteriana activa. Puede ser prostatitis o vesiculitis. El segundo color es marrón o rojizo.
Esto se le llama hermapospermia y significa que hay sangre en el semen. Las causas pueden ser traumatismo, cáncer de próstata, infección severa o cálculos. Aunque puede parecer alarmante, muchas veces es benigno, pero siempre se debe de investigar. El tercer color es el color transparente o muy claro. Cuando el semen es muy claro, indica que hay muy pocos espermatozoides. Puede ser oligospermia severa o azospermia, que es la ausencia total de espermatozoides. La licuefacción es el cuarto parámetro que se ve. Este proceso es muy interesante y el valor normal según la OMS es que la licuefacción debe de ocurrir en 60 minutos o menos a temperatura ambiente. ¿Pero qué es exactamente la licuefacción? Bueno, es el proceso por el cual el semen, que se coagula inmediatamente después de la eyaculación, forma un gel semisólido. Se vuelve líquido progresivamente. Este proceso tiene una función biológica muy importante. Y en su interpretación clínica es que si la licuefacción tarda más de 60 minutos, indica que hay una deficiencia de las enzimas prostáticas, prostatitis crónica o una disfunción prostática. ¿Qué consecuencias puede tener? Una licuefacción prolongada o incompleta dificulta la movilidad de los espermatozoides porque quedan atrapados en el gel. Impide hacer un análisis microscópico preciso y puede reducir la fertilidad. Y el quinto y el último parámetro es la viscosidad del semen. La viscosidad es el grado de fluidez o consistencia del semen después de que ya está completamente licuado. El valor normal es que cuando dejamos caer el semen, debe formar hilos de menos de 2 centímetros antes de romperse. ¿Cómo lo evaluamos? Tenemos dos métodos principales. Método de la pipeta Pasteur, donde se aspira el semen que ya está licuado con una pipeta y lo dejamos caer por gravedad. Medimos la longitud máxima del hilo que se forma antes de romperse. Y el método de la varilla de vidrio. Introducimos una varilla de vidrio en el semen y levantamos verticalmente observando el hilo que forma. Se clasifica la viscosidad de manera semi-cuantitativa. Normal es de 0 a 2 centímetros, aumentada es de 2 a 4 centímetros y muy aumentada más de 4 centímetros. Y una interpretación clínica que podemos tener es cuando encontramos hiperviscosidad, es decir, hilos mayores a 2 centímetros. Las causas pueden ser disfunción prostática, deficiencia de las enzimas, deshidratación, infecciones o abstinencia muy prolongada. Ahora, pasando a algunos estudios complementarios, vamos a tener las pruebas bioquímicas, que son 5. La de fructosa, la de ácido cítrico, la de zinc, la de fosfatasa ácida y la carnitina. Por la primera, la fructosa. La fructosa va a estar relacionada con las vesículas seminales y se van a medir por un método colorimétrico de resorcinol o espectrofotometría, con un valor aproximado de referencia mayor o igual a los 13 micromoles por eyaculación. La importancia que tiene checar la fructosa es que va a indicar la función secretora de las vesículas seminales. Una disminución o de plano una ausencia de estas nos va a sugerir una obstrucción de los conductos eyaculadores o una ausencia congénita de las vesículas seminales. Y como observaciones adicionales tenemos que esta es la principal fuente energética de los espermatozoides, entonces su disminución puede asociarse a una astenospermia. Como segunda prueba bioquímica tenemos el ácido cítrico. El ácido cítrico va a estar relacionado enteramente con la próstata y también se va a medir por un método colorimétrico, pero también se puede medir por un método enzimático con los famosos citrato sintasas. Los valores aproximados van desde los 2 a los 3 miligramos por mililitro y nos va a reflejar la función prostática. Unos niveles bajos nos van a indicar una prostatitis
y una hipofunción prostática o una disfunción glandular. Si el caso de ácido cítrico disminuye, también nos puede indicar que estamos frente a un caso de hipogonadismo o tras una prostatectomía. Ahora, el zinc. El zinc también va a estar relacionada hacia la próstata. También va a requerir un método colorimétrico, pero esta vez con 5-bromo-PASP o una espectrofotometría de absorción atómica. El valor que vamos a encontrar aquí va a oscilar desde los 2 a los 5 milimoles por eyaculación. Esta es esencial para la estabilidad de la cromatina y la motilidad espermática, y una deficiencia de esto va a reducir la calidad espermática, y esto sí puede afectar enteramente a la fertilidad. Su concentración se correlaciona principalmente con el volumen y la cantidad de fosfatasa ácida que podemos encontrar en el semen. Ahora pasemos a la fosfatasa ácida. También es una prueba bioquímica que se le hace, que está relacionada nuevamente con la próstata. ¿Qué es lo que hace? Pues bueno, esto se mide con un método enzimático colorimétrico con p-nitrofenilfosfato, y los valores van a variar dependiendo del laboratorio, sobre todo porque la actividad enzimática elevada en el semen es muy normal. Ahora, ¿esto qué va a indicar? Esto nos va a indicar una integridad y una función prostática, disminuyendo una disminución completa en obstrucciones o una hipofunción prostática, no lo encontraremos aquí. Y esta se utiliza también como un marcador en fluidos seminales en lo que viene siendo el ámbito de la medicina forense. Ahora, la última prueba que tenemos es la carnitina. Esta no va a estar relacionada con la próstata, sino con el epidídimo, y se va a medir nuevamente por un método colorimétrico o enzimático basado en la reacción con el DTNB, que quiere decir ácido 5,5 ditio-bis 2 nitrobenzoico. Este va a tener un valor aproximado de 2 a 3 micromoles por mililitro, y esto nos va a reflejar la función epididimaria y el grado de maduración espermática. Es decir, que unos niveles bajos nos van a sugerir una obstrucción o una disfunción total del epidídimo. Y esta carnitina va a participar principalmente en el metabolismo energético del espermatozoide y sobre todo en su motilidad. En el análisis microscópico se evalúa la movilidad, la morfología, la concentración y la vitalidad de los espermas. Hay células que son indicativos de diferentes procesos, y algunas de estas son los leucocitos, los cuales indican infección o inflamación en el tracto genital. También se pueden encontrar los eritrocitos, los cuales también indican un proceso inflamatorio, pero también se pueden presentar en ocasiones en las que el paciente ha sufrido algún traumatismo, ya sea algún accidente fuerte que haya comprometido la zona. Y también se pueden presentar las células epiteliales. Estas células son indicativo de un proceso inflamatorio en los conductos seminales, ya que vienen del revestimiento pues, del mismo conducto. Lo que pasa aquí es que al encontrarse inflamados, reducen la luz por la que pasa los espermas, entonces al verse obligados a tener que salir, no queda otra más que ir raspando todo lo que les vaya obstaculizando, ¿no? Algunas alteraciones y el diagnóstico. Bueno, la primera es la oligosospermia. Aquí esta nos habla de la disminución en la carga espermática. Este diagnóstico se hace manual o se hace automatizado. Para la forma manual se utiliza la cámara de Neubauer y se realiza un conteo espermático. La relevancia aquí es que reduce mucho la probabilidad de fecundación y es una causa muy frecuente en la infertilidad.
Las causas pueden ser variadas. Algunas de ellas son secretoras o obstructivas y podemos interpretarlo por los valores junto con los valores de la fructosa, el pH y el volumen seminal. La astenosospermia ya comienza a hablarnos acerca de la movilidad de los espermas. Es decir, cuando se presenta esta alteración nos está indicando un daño flagelar o una disfunción epididimaria. También puede ser un déficit energético. Para poder evaluar esto, se necesita observar en un microscopio, ya que solamente es la única manera, junto con la computarizada, de ver que sea correcto el movimiento. La relevancia aquí es que también, al no presentar el movimiento correcto, va a disminuir la capacidad del mismo espermatozoide de poder llegar a un óvulo y poder fecundar. Esto se puede asociar con alteraciones metabólicas o con daños oxidativos. La teratosospermia ya nos comienza a hablar de la morfología del espermatozoide. Esta, si se ve afectada, puede ser por daños genéticos, por exposiciones a químicos, al calor, puede ser por alguna infección o puede ser por defectos en la misma espermatogénesis. Para poder diagnosticarlo es necesario realizar una tinción y observar. Cuando se encuentran este tipo de alteraciones, se reduce mucho la capacidad para penetrar el óvulo y pues disminuye también la tasa de fecundación. Ahora, una observación es que cuando se presenta la oligosospermia y la astenosospermia, muy seguramente vamos a encontrar la teratosospermia. A esto se le dice síndrome OAT. Y no habla necesariamente de que todos los espermatozoides estén presentando una alteración. No, está hablando de menos del 4 normal. Ahora, la azospermia, también habla de una concentración en los espermas, pero a comparación de la oligosospermia, esta ya es la ausencia total de los espermatozoides. Y se puede ver por una falla testicular, es decir, secretora, por alguna obstrucción, puede ser por un hipogonadismo o por daños en las células germinales. Este diagnóstico se hace con el examen microscópico del sedimento y se utiliza, para esto es necesario centrifugar la muestra. Es decir, tomamos el sedimento, observamos en portaobjetos y miramos hacia el microscopio. Esta sí es un indicativo de infertilidad total y requiere de análisis bioquímicos. ¿Para qué son los análisis bioquímicos? Pues para saber el origen o las causantes de esta alteración. Ahora, ¿cuáles son las observaciones? Bueno, podemos decir que una fructosa ausente está indicando la obstrucción, que es una de las causas, ¿no? Y también podemos ver que si se encuentra presente el ácido cítrico o zinc, están sugiriendo una disfunción prostática. Ya por último tenemos la necrosospermia y esta habla de los espermatozoides muertos. ¿Esto por qué se presenta? Pueden ser por infecciones, por exposiciones al calor extremo, por un estrés oxidativo, puede ser porque se expuso a tóxicos o una inflamación muy severa. Para el diagnóstico de esta alteración, de la misma forma que con la morfología, se utiliza una tinción con eosina, nigrosina y azul de tripano. Esto para poder ver qué células son viables, es decir, cuáles células se tiñen vivas. Esta tiene como relevancia que indica una pérdida total de la posibilidad de una fecundación. Y ahora, ¿cómo se diferencia con la azospermia?
pues es el uso de los colorantes vitales, es decir, de esta tinción que mencioné, y el paciente podría requerir técnicas de reproducción asistida. Ujú. Y ahora, ¿cuál es la importancia clínica en la infertilidad masculina? Bueno, lo primero es que ayuda a detectar las alteraciones en la producción espermática. Puede también detectar si existe algún defecto en la espermatogénesis, como ya lo mencioné, en la maduración de los espermas o también en el mismo transporte. Además, evalúa el estado funcional de las glándulas accesorias. También ayuda a dejar a un lado la suposición y te lleva a un diagnóstico específico sobre algunas causas que estén provocando alguna alteración. Y pues ya teniendo un diagnóstico más exacto, se puede proceder con el tratamiento adecuado. Además sirve como un control post tratamientos médicos o alguna intervención quirúrgica. Y pues es todo. Gracias.